que recién me presentó, y también a Gloria Casa, quienes tuvieron la inquietud y han dedicado tiempo y trabajo para que este conversatorio se lleve adelante. Quiero comentarles también que este es el primero de aproximadamente 10 conversatorios que se irán sucediendo los días miércoles, ya semana tras semana. El próximo miércoles tendremos otro conversatorio, y desde ya les dejo extendida entonces la invitación para que se sumen en los conversatorios que tendremos durante las próximas semanas. Sin más que decir, entonces los invito a escuchar a continuación a la doctora Gloria Casa, académica del Instituto de Matemática y Física de la Universidad de Talca. El título de su presentación es Estadística en medio de la pandemia. Gloria, adelante. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias a Eduardo y a Inés también por la invitación. Ha sido muy lindo, la verdad, que me invitaran. Bueno, ahí me voy a dejar unos minutos pero son breves, porque quise hacer como una especie de recordatorio. Yo, bueno, trabajé mucho o por la SOCHE, y entonces, bueno, es lindo estar aquí con ustedes, muchas caras conocidas, de gente que nos vimos mucho tiempo y que no nos veíamos hace mucho tiempo. Entonces, lindo estar aquí, muchas gracias. Entonces, bueno, teníamos la duda de qué, con Inés conversamos, de qué podíamos hacer, los temas son muchos, y la verdad es que me costó cerrar esto, tuve ahí dificultades para cerrar, para decir ya voy a hablar de esto y no de lo otro, en fin, porque hay muchos temas, estaba viendo aquí. Entonces, primero voy a dividir en tres partes. Una breve presentación, me voy a dar como el gusto de recordar un poco mis tiempos de la SOCHE. Después voy a hacer una sesión, una parte como de más miscelánea, donde voy a hablar de indicadores en salud, de sitios que a mí me han interesado y que me han servido para aprender, y después un informe que he estado haciendo que le ha gustado al comité asesor. Entonces estoy haciendo un informe diario y semanal para, bueno, ciertas miradas, porque esto tiene muchas miradas. Entonces, primero, recordé los tiempos en que yo me hice socia de la SOCHE en el año 1986, algunos de los que están aquí se acordarán. En esos años yo me titulé de estadística en la Universidad Católica, y me acuerdo ingresando a la oficina de Guido Alpino para hacerme socia, y la sensación como de honor, digamos, de poder ya hacerme socia. Y les puedo decir que en todos estos años, para mí ha sido un grupo de referencia, y como yo no estoy en una universidad, digamos, donde se enseña la estadística, para mí me ha permitido estar cerca, de hecho, y colaborar con otros estadísticos, tanto nacionales como internacionales. En el directorio de la SOCHE estuve desde el año 2000 hasta el año pasado, y fui de todo, directoria, secretaria, vicepresidenta y presidenta. Y bueno, yo sentía que ya se había terminado el año pasado el periodo, y así que por eso digo que tengo especial agrado de estar aquí hoy día. Y además mencionar el trabajo que hicimos en la sección de bioestadística, que hicimos 13 reuniones anuales, y también organizamos las reuniones de las jornadas, digamos, nacionales, pero también hicimos una sección especial, y también estimularlo, esperar que la nueva generación sea una generación numerosa, porque lo que yo siento que nos pasó, este grupo que viene saliendo, es que éramos muy pocos, y realmente fue muchísimo trabajo, y realmente llegó un punto en que no pudimos más. Así que bueno, eso con respecto a mi relación con la SOCHE. Luego contarle a los que no me conocen que trabajé desde que me titulé, primero en el INTA hasta el año 99, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile, y de ahí está mi semilla bioestadística. Luego voy, en realidad, si hago más recuerdo, la semilla bioestadística, sentimos varios, y ahí está Ricardo Aravena, que puede dar fe, ¿no es cierto?, que nos la dio en primera instancia Germán Rodríguez, ¿no es cierto?, que fue director de la Católica, después se fue. Así que bueno, grandes recuerdos de esos tiempos. Desde el año 99 estoy en la Universidad de Talca, tengo un doctorado en bioestadística, lo traduzco yo porque biometría
ahora es un poco, digamos, más específico, de la Universidad de Colorado, y quería contarles que yo trabajo en epidemiología de las enfermedades crónicas, algún tiempo en cardiovasculares, pero ahora con énfasis en cáncer. Y esto para el tema que viene, ¿no es cierto? Yo cuando vino todo esto sentí que las infecciosas, o sea, sabía que las infecciosas no es mi tema, no es mi área, yo, digamos, no es lo que conozco, entonces yo dije, no, yo no tengo nada que hacer, pero como poco a poco me fui involucrando, de alguna manera me fue imposible abstraerme de los datos que yo sentía que pasaban sobre mí. Así que, bueno, eso también lo digo porque yo tenía ganas, o sea, pensaba que esta charla debiera ser algo así como métodos estadísticos para, de epidemias, y no lo va a ser, no, en fin. Bueno, entonces ahora vengo a la segunda parte de la charla. La segunda parte, como decía yo, era un poco de miscelánea, hablar un poquitito de indicadores de salud, y aprovecho de recomendarles al pie de la hoja está, de la lámina, está un libro hecho de epidemiologías para periodistas, que se los recomiendo a los periodistas, que es muy simple, y me gusta mucho esta imagen de esta pileta, ¿no es cierto?, que muestra un poco la situación que estamos, ¿no es cierto?, con esta agua que corre, que representan los casos nuevos, ¿no es cierto?, para los que hacemos una tasa de incidencia. Nosotros en salud hay que hacer tasas, ¿no es cierto?, los casos son importantes, claro que son importantes, porque hablan de la carga, ¿no es cierto?, es muy distinto tener 100 a tener 1000 o 10.000, pero siempre el interés, ¿no es cierto?, está en los niveles de riesgo en la población. Y entonces eso, vamos a hablar más de tasa de incidencia. Después está el tema muy candente y yo diría incómodo, digamos, que está pasando con el caso de los fallecidos. Yo voy a mencionar algo muy breve, pero yo he trabajado muchos años, digamos, con la estadística de mortalidad, así que algo voy a decir. Pues después la prevalencia, si ustedes se han fijado, no es algo que haya salido últimamente. Sí ha salido lo de la prevalencia, por ejemplo, de diabetes, de hipertensión, como morbilidades, ¿no es cierto?, que son factores de riesgo para un desenlace por hospitalización o para muerte por COVID, y entonces está esa preocupación, pero no es lo latente hoy día. Hoy día, si tenemos la tasa de incidencia, es la que vamos a buscar, ¿no es cierto? Y después, bueno, tasa de curación, los sanos. Si ustedes se fijan, digamos, estadísticamente, todos estos números, todas estas tasas, todo esto tiene cierto nivel de dificultad en la medición, y todo eso provoca, bueno, errores, y bueno, nosotros no sabemos manejar con errores, y tratamos, por supuesto, de minimizarlos. Entonces, esos muy breves indicadores. Ahora, un par de láminas solamente para hablar algo sobre el sistema de estadísticas vitales, ¿no es cierto? Y tenemos entre las asistentes a la doctora Danuta Rajes, digamos, que fue muy importante en todo el fortalecimiento, la formación del Departamento de Estadística e Información en Salud, el DEIS, del Ministerio de Salud, y contar entonces que este es un sistema, ¿no es cierto?, donde están involucradas 3 instituciones: el Registro Civil de Identificación, que son quienes reciben el certificado de función, producto de algún fallecimiento, ¿no es cierto?, son los familiares los que llevan este certificado, que debiera, y en su mayoría es certificado por un médico, donde el médico registra la causa básica y una serie de líneas, ¿no es cierto?, para distintas anotaciones o causas asociadas, ¿no es cierto?, a la causa de muerte, que no siempre es conocida, por supuesto, y que no es fácil de conocer tampoco. Esto va al Ministerio de Salud y al INE también, pero fundamentalmente el órgano oficial, digamos, de estadísticas de mortalidad son el Ministerio de Salud, y es así como nosotros contamos con las bases de datos que son públicas desde el año 90 hasta el año 2017, porque hay un rezago, ¿no es cierto?, producto de todo lo que significa, ¿no es cierto?, la codificación y la validación de estos certificados. Hay
¿no es cierto? Es muy conocido que lo del paro cardiorrespiratorio es una, ¿no es cierto? Eh, digamos, muchas veces los certificados dicen eso, pero eso no es una causa de muerte, entonces eso necesita validarse, en fin. Es todo un sistema conocido donde en Chile tenemos la capacidad técnica, digamos, para llevarlo a cabo, y lo hacemos, y también lo hacemos que, ¿no es cierto?, una publicación reciente del año 2015 nos evalúa entre los países con mejores estadísticas de mortalidad. Y esta no es primera vez, hay publicaciones anteriores en Lancet, revistas que son de reconocido, digamos, muy reconocidas internacionalmente. Entonces, no voy a hablar más, solamente, o sea, también decirles que se entiende que en estas circunstancias las dificultades que puede generar, ¿no es cierto?, estos datos son reales también, pero sí la certeza de que aquí existen las capacidades técnicas para hacerlo bien. Luego me muevo, digamos, de eso y entonces, como decía yo, quería contarles de sitios, ¿no es cierto? Y voy a nombrar 3 lugares, sitios de informe en este caso, donde es muy bueno que si ustedes tienen cierto interés por saber lo que está pasando, recurran, y uno es de la Universidad Católica, y no digamos, y no es al azar, que ahí hay 3 estadísticos trabajando en la producción de este informe. Este es un informe que estimo que se actualiza semanalmente, y aquí es muy interesante porque tienen este cuadro resumen, que creo que, bueno, muestra la complejidad de esto, digamos, esto no se puede medir, no hay un solo parámetro que mide esta historia. Hay un conjunto de parámetros de distinta dificultad en su elaboración y que nos muestra lo que está pasando. Entonces, el primer parámetro, ¿no es cierto?, este índice de reproducción es de mucho interés, ¿no es cierto?, tiene que ver con la capacidad que tiene cada contagio de contagiar a otros, digamos, cada persona, de contagiar a otro, y nos gustaría que ese indicador fuera menor que 1, todavía estamos en mayor que 1, pero está bajando. Pero ahí también, y lo que voy a mostrar en la última parte, voy a mostrar que, ¿no es cierto?, y nosotros lo sabemos bien, una cosa es el resumen nacional, pero otra es cuando vamos, ¿no es cierto?, entrando en niveles más pequeños, a nivel regional, a nivel comunal, en fin, ¿no es cierto? Y entonces hay que monitorear en varias, jerárquicamente el indicador. Pero ha estado bajando. Otro indicador muy importante, ¿no es cierto?, son el número de pacientes en unidades de cuidado intensivo. Eso entiendo que lo proporciona la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, y ese es un indicador que está aumentando y es el que hace este colapso inminente o colapso o estamos viviendo. La verdad es que creo que no hay mucha diferencia entre un punto más o menos en este minuto. Después está el indicador de los fallecidos, que ha sido muy, muy complejo estos días, muy dificultoso de esclarecer, y esperamos que retomar la senda, digamos, y poder mirar tendencias nuevamente. En conjunto, después hay otro grupo, ¿no es cierto?, que está la tasa de testeo que dice ahí que va en aumento, es un indicador muy importante. Se dice, ¿no es cierto?, que Chile tiene uno de los indicadores altos de testeo en el mundo, eso es muy bueno, pero hay que mirarlo en conjunto, ¿no es cierto?, con la positividad en el testeo, y lo que nos gustaría es que la positividad sea baja, y todavía no es muy baja, es bastante alta. Y entonces, eso, ¿no es cierto?, tenemos que seguir, no podemos todavía descansar mientras eso no baje, y eso por supuesto va en conjunto con los casos confirmados que siguen aumentando, y la letalidad que digamos que es un indicador que no se ha usado mucho porque se sabe que los casos confirmados están subestimados todavía, a pesar de la alta cantidad de testeo,
y porque, bueno, y por el problema que hemos tenido con los fallecimientos. Ese sería un primer informe que yo se los recomiendo si es que no lo han visto. Tiene, bueno, muchísimos cuadros y está más a nivel desagregado, pero tiene este cuadro resumen que me gusta mucho. Otro informe que creo que ha sido también, que me gusta seguir, que es interesante, es el del doctor Canals en la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Ellos también lo actualizan periódicamente, este creo que es el número 7 o algo así. Y en ese informe hay, ¿no es cierto?, en un anexo, este modelo, los modelos FAIR, ¿no es cierto?, que miden susceptibilidad, exposición, infectados y recuperados, y que busca estimar la carga, ¿no es cierto?, del sistema de salud. Yo, ¿no es cierto?, muchas veces hacen la pregunta, ¿y cuándo crees tú que vamos a poder salir, digamos? Bueno, mi meta personal, bueno, y este modelo lo muestra, es que a ver si para el 18 ya podemos, ¿no es cierto?, estar celebrando la llegada de la primavera, ¿no es cierto? Yo esperaría que eh, ya está todo más tranquilo, pero igual, ¿no es cierto? Y también ha sido una de las polémicas, ¿no es cierto? La calidad de los modelos, nosotros sabemos, hemos trabajado con modelos toda la vida, sabemos que uno no puede confiar, los modelos tienen supuestos, que nosotros esperamos que varíen en el tiempo, ¿no es cierto? Porque nosotros queremos que sean intervenidos, ¿no es cierto? Para que hayan cambios. Entonces, los modelos no es estático, esta pandemia, ¿no es cierto?, es eminentemente dinámica, y por eso esperamos, no sé, que ojalá ya estuviéramos en el pico y todavía nos falten semanas para el pico, en fin, ojalá cambie, ¿no es cierto? Y ahora un tercer reporte, o esta es una publicación que es muy reciente, ¿no es cierto?, de un grupo de la Universidad de las Américas que tienen un atlas de indicadores espaciales de vulnerabilidad ante el COVID. Ellos lo tenían de antes, pero hicieron esta publicación específica. Aquí tienen sitios con muchísimo material y han hecho unos mapas increíbles con los datos del censo y otros, datos a nivel bastante desagregado para todo el país, por ciudades, con muchísimo material, porque tienen los datos, ¿no es cierto?, eh, bueno, con muchísimo material, los datos tienen los archivos de los shapes que se llaman, ¿no es cierto?, para crear estos mapas, todo a disposición. Yo he tenido contacto con Juan Correa Parra, que es uno de los autores, y realmente, bueno, ha sido, digamos, un gusto saber de este grupo, lo que están haciendo, creo que es de mucho interés, y entonces, bueno, también para decir que las capacidades técnicas, digamos, de conocimiento de la población en áreas pequeñas existe, y eso a distintos niveles, ¿no es cierto?, ahí están los amigos geógrafos con los que yo he trabajado algún tiempo, que no sé si están entre el público. Eso. Ya voy cerrando esta segunda, o en realidad primera parte, porque algunas de las preguntas también que hacen es que, bueno, es que había mucho, ¿no es cierto?, polémica de cuáles eran los datos que faltaban. Yo quise poner aquí lo que me falta a mí, de lo que yo estaba haciendo. Ahí está, al pie, digamos, está el sitio, ¿no es cierto?, del Ministerio de Ciencia, que provee de datos, ¿no es cierto?, diariamente, y está muy bien, nos ha gustado, lo estamos usando. Y entonces, bueno, yo puse aquí, yo estoy usando, les voy a mostrar sobre los casos confirmados diarios a nivel de región, ¿no es cierto?, algo que se llama el producto 13, ¿no es cierto?, y bien, yo creo que eso hay que seguirlo publicando, sin duda. Pero fíjense que ese indicador no es tan sensible o tiene un defecto que es importante de tomar en cuenta, ¿no es cierto? Y ahí me lo hizo ver mi amiga, ¿no es cierto?, epidemióloga, ya la voy a nombrar, que era importante, ¿no es cierto?, según la fecha de inicio de síntomas, porque, ¿no es cierto?, en epidemiología el cuándo es muy importante, la temporalidad. Y entonces es muy distinto que yo me haga el examen hoy, pero mis síntomas empezaron hace, qué sé yo, 5, 2 días, una semana, en fin. Y entonces hay un indicador de casos según fecha de inicio de síntomas,
pero está agregado por semana epidemiológica, lo que es muy agregado para mi gusto, ¿no es cierto? Nos gustaría que eso fuera según el diario, pero la semana epidemiológica no es mal indicador porque las cosas, digamos, los cambios se producen más o menos a nivel semanal. 5 o 7 días más o menos es el pulso que yo le he ido tomando a los acontecimientos. Pero nos gustaría que esos fueran, en los casos según fecha de inicio de síntomas, fueran a nivel comunal y diario. En este momento hay a nivel comunal por semana, ¿sí? Porque la región, que es lo que yo he estado haciendo, todavía es muy grueso. Y otro dato grueso que creo que falta, digamos, a mi entender, es que las publicaciones de los fallecidos están por decenios de edad, es el producto 10, y debiera estar al menos por sexo y edad. También nos gustaría que estuviera a nivel comunal, en fin, un poco más desagregado, no lo puse ahí, pero el mínimo debiera ser dividido por sexo, porque nos interesa calcular tasas estandarizadas, ¿no es cierto? Es muy importante para la comparación entre comunas, por ejemplo, o para la comparación entre países, que hagamos tasas estandarizadas, porque los fallecidos dependen de la edad y de sexo también. Es necesario estandarizar para hablar de riesgo. Ya. Entonces, el nivel, sí, pero creo que estamos más o menos así. Yo creo que ya voy a cerrar con análisis que he estado haciendo, que como digo ha sido un insumo que le ha interesado al comité asesor, así que diariamente estoy haciendo un análisis de tendencias de la incidencia diaria, ¿no es cierto?, de COVID-19 por la población, por 100.000 habitantes. Al principio lo multipliqué por 1.000.000 porque las tasas eran muy bajas, al principio hace 2 meses, pero ahora ya las tasas son muy altas, así que volví a lo más clásico, que fue 100.000 habitantes. Y la idea, y yo sé que aquí hay especialistas, ¿no es cierto?, se pueden hacer muchas metodologías de tendencia, pero la idea era tener un análisis rápido, algo que se, digamos, semiautomático, y entonces simplemente estoy haciendo un suavizamiento, que es una especie de promedio, ¿no es cierto?, equivalente a un promedio móvil, digamos, como para una mirada un poquito más de lejos. Y estoy usando el R, por supuesto. Además de eso, hago un análisis semanal con una mirada un poquito más de afuera, ¿no es cierto? Ahora usando la fecha de inicio de síntomas, pero por semana, que es lo publicado, y eso como está a nivel comunal, lo hago además de regiones, lo hago para sectores de la región metropolitana, porque, ¿no es cierto?, la región metropolitana es muy grande, digamos, y claramente hay diferencias por sectores. Y aquí hago un análisis diferente, algo que estoy acostumbrada a hacer en el caso para las tasas de cáncer, y que me pareció interesante una mirada. Aquí de nuevo hay muchas formas, metodologías, ¿no es cierto? Y vi lo publicado por Ricardo Lea, ¿no es cierto?, con un análisis de series temporales, que también sería apropiado, pero a mí me gusta, digamos, el análisis que se llama de regresión de punto de cambio, donde les voy a mostrar, porque quizás la imagen vale más que 1000 palabras. Y entonces aquí hay un resumen a nivel nacional por semana epidemiológica, que muestra entonces, ahora está la tasa, pero la variable es el logaritmo de las tasas, ¿no es cierto? En azul está la tasa y en rojo está el modelo, ¿no es cierto? Y nos muestra estas 4 etapas. La primera etapa de un incremento diario, no puse ahí, eso lo que calculé fue el cambio porcentual diario, no semanal, porque era, bueno, lo que había interés. Al principio el cambio diario era espectacular, ¿no es cierto? Aquí no se ve por la escala, pero, ¿no es cierto? Y bueno, y esto es lo que representa el aumento exponencial, ¿no? Que al principio el aumento se duplica, ¿no es cierto?, diariamente, y bueno, y fue muy alto, significativo además.
Después viene la polémica pseudo-meseta, que no fue meseta. Hay entonces con un aumento pausado de 1,8% diario, pero no significativo, pero yo no me atrevería, no me atrevía a llamarlo meseta, ¿no es cierto? Para ya pensar que estamos en la meseta necesitamos, bueno, tiempo, bueno, y la serie de indicadores que nombré al principio también eh, en baja, ¿no? Después viene un nuevo periodo, ¿no es cierto?, de un aumento de 11,6% diario, digo, y significativo, y en las últimas 2 semanas hay un cambio de tendencia. Este es un análisis con datos, perdón, es hasta la semana de fin de mayo. Estos datos demoran en completarse y cambian cada vez que los bajos, digamos, se suman casos. Entonces aquí esa baja puede ser un artefacto, así que por favor, cuidado con entusiasmarse, el cambio no es significativo, ¿sí? Luego voy a mostrar rápidamente los análisis que hago diario para las regiones, solo para visibilizar el papel de las regiones. Las regiones tienen una dinámica distinta, y tengo 3 grupos de regiones, ¿sí?, que han ido cambiando. Primero, 7 regiones con la mayoría, con tasas, ¿no es cierto?, de incidencia diarias en aumento, salvo, bueno, algunos casos más al sur. Aysén es un caso especial porque ha tenido muy pocos casos. Ustedes ven ahí Atacama, O'Higgins, Biobío, con tasas ascendentes bastante claras, de distinta magnitud. Las escalas de estas regiones son iguales para hacerlas comparables. La Araucanía con mucha variabilidad, pero cierto estacionamiento, digamos, los ríos, los lagos también. Después viene un segundo grupo, de nuevo de 7 regiones, con tasa de hasta 25 por 100.000 habitantes, también con ascensos muy claros, salvo la región de Magallanes, que tuvo, ¿no es cierto?, una dinámica bastante importante al inicio. Se cree que la llegada a los cruceros, ¿no es cierto?, en febrero, enero-febrero, produjo, ¿no es cierto?, esa alza importante de casos en Magallanes, y fíjense cómo ellos llevan muchas semanas, ¿no es cierto?, sí, ojo que ahí son días, ¿sí? Los voy a confundir con las escalas porque ahora son días. Bueno, lo que decía de Magallanes es que el descenso se ha demorado bastante. Las otras regiones ustedes pueden ver, bueno, Valparaíso ha estado mucho en las noticias, el Maule también, que es mi región. Otro asunto aquí re importante, ¿no es cierto?, es por supuesto el nivel, la cantidad de test diarios que se hacen en cada una de estas regiones. Eso sabemos que no es uniforme. La positividad, en fin. Y me quedan 2 regiones con este riesgo de hasta 60 por 100.000 habitantes, y ahí está la región de Tarapacá, ¿no es cierto?, que no sé, no es muy nombrada, y por supuesto la metropolitana, que se lleva, por supuesto, que ocupara las noticias, y tenemos muchas razones, hay población, casos de tal, o sea, el esfuerzo que significa la metropolitana es mayor, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Y voy cerrando. Primero, contarles de esta triada, ¿no es cierto?, que es la salud pública, la epidemiología y la estadística, que a mí ha sido un trabajo muy, muy satisfactorio. Es realmente sí, es recomendable por si hay alguien que le gustaría iniciarse, digamos, en el área de la bioestadística, yo se lo puedo recomendar. También contarles de que mi tradición desde mis trabajos en el INTA ha sido que el trabajo, academia, ¿no es cierto?, y gobierno, una constante. Yo he tenido la suerte de poder participar en políticas públicas, en cambios, en recomendaciones a cambio de políticas públicas, y realmente hemos sentido, y no soy la única, se lo escuché a Sergio Muñoz de la Universidad de la Frontera, se lo he escuchado a epidemiólogos del norte, cómo
la sensación de que a la academia no nos han dado no nos ha abierto la puerta como nos gustaría, pero bueno. Ya he hablado de los datos dinámicos, de toda de esta cosa diaria, ¿no es cierto?, que es un gran desafío de análisis, de fin, o sea, aquí claramente tenemos que se necesita la convergencia de muchos grupos, esto no es de personas. Pero sí, si hablo de personas, sí me gustaría recomendarles escuchar a la doctora Jimena Aguilera, epidemióloga, quien estuvo a cargo de la epidemia de la H1N1, y que si ustedes quieren una clase de epidemiología así de lujo, les recomiendo escuchar el programa que hizo con Christian Barton. Y para terminar, los agradecimientos a mi querida amiga y colega de trabajo, Loreto Núñez, del Departamento de Salud Pública de la Universidad Talca, y a mi estimado Pablo Jiménez, que espero que esté por ahí, que me ayuda en todas las dudas que tengo, siempre un apoyo en muchos sentidos para hacer este trabajo. Así que ahí está mi correo, les doy las gracias, y por supuesto el lavado de manos, ustedes saben, muy importante, y la distancia física no social. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, muy interesante la presentación. Bueno, tal como lo habíamos discutido dentro de las ideas para hablar, como inicio de sesión, creo que es bueno saber con los datos con los que contamos y qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista estadístico. No sé si hay dentro de los participantes personas que tengan preguntas. Bueno, todos agradecidos de la presentación. Yo en particular me quedo con lo último, con la parte del cierre. Obviamente, como estadísticos tenemos, yo creo que harto que decir, pero sin la ayuda digamos, de trabajo conjunto entre investigadores de distintas áreas, yo creo que nada de esto sería posible. Y en ese sentido, yo creo que algo importante de analizar es como evaluación de las políticas y cómo impactan la toma de decisiones para como tratar de controlar el virus. Yo no sé si... ¿Qué piensa usted que se puede hacer respecto de eso? Como tratar de cómo evaluar la toma de decisiones para el control de la epidemia. Por ejemplo, Sí, evaluar los cordones sanitarios o bien las cuarentenas. Yo creo que quizás falta algo de eso más científico, digamos. claro, o sea, lo que pasa es que por eso yo hice mi descargo, digamos, en el sentido de que no es sentido, nosotros, o sea, al principio recibimos un llamado a la universidad, digamos, a nosotros como estadísticos, y pensábamos que íbamos a hacer un equipo de trabajo con la CEREMI, con el Servicio de Salud, ¿no es cierto? Y estamos todos ahí, y yo debo reconocer, a mí, por ejemplo, estos análisis diarios me han servido para manejar, ¿no es cierto?, la ansiedad que nos provoca esta época. Yo creo que ha faltado eso, yo desgraciadamente siento que ha faltado, yo estoy segura que todos nosotros estamos como con muchas ganas de participar, de aportar, y siento que ha faltado. Son estilos de trabajo, porque como digo, yo trabajé con la doctora Aguilera muchos años y con la doctora Raj, ¿no es cierto?, muchos años en el Ministerio de Salud, y siempre las puertas abiertas, siempre un intercambio permanente. Entonces, bueno, son momentos difíciles, y claro, y yo tampoco voy a... Sé que es muy complejo todo esto, pero
Pero bueno, creo que nos podemos organizar, nunca es tarde, creo que todavía nos queda, ¿no es cierto? De aquí a septiembre creo que hay mucho hacer, va a haber mucho que hacer para atrás también, ¿no? O sea, aquí, Claro. no sé, yo creo que, así es que tenemos mucho tiempo para hacer, así es que la invitación es, claro, es elija su tema, elija sus datos y conéctese, eso sí, yo creo que es importante, y hablamos en algún minuto con Eduardo, digamos, la fascinación de los datos tiene que ir, ¿no es cierto?, con el sentido de esto, ¿no? Y la conversación entonces con la gente que sabe es importante porque también nos podemos ir en temas que quizás no tienen mucho interés en la práctica. Yo soy por intereses que tengan interés en la práctica, pero también estoy de acuerdo y valoro muchísimo que son los temas básicos, ¿no es cierto?, que son los que nos proveen ahora de modelos, ¿no es cierto? Hay modelos muy antiguos que hoy día han salido, que están emergentes y que todo el mundo está actualizando o entendiendo, en fin. Ah, sí. Pregunta Evelyn, dice, ¿qué medida aplicaría en la población para el control de la pandemia? Y bueno, ahí, también cómo claro, impactan las... eso es difícil pregunta. Ahí hay lo de la cuarentena es complejo, eso es muy antiguo todo esto. Y lo que dicen, o sea, yo ahí repito lo que escucho, ¿no? Los pilares, ¿no es cierto?, es detectar, ¿no es cierto?, y aislar los casos los contactos. La cuarentena se supone que es para la gente que ha tenido contacto estrecho. Y la detección entonces es muy importante, pero no está tan clara la pandemia porque, por todo el tema de lo que se llama, ¿no?, determinantes sociales de la salud. Eso es algo que se conoce de tiempo muy antiguo, no es de ahora, y entonces no podemos encerrar, es muy distinto encerrar a una persona en 200 metros cuadrados a una persona, a una familia en 50 metros cuadrados, y cuando el nivel, ¿no es cierto?, de vulnerabilidad social es tan alto como se sabe que era en este país, como es muy complejo. Entonces, justamente Latinoamérica, ¿no es cierto?, tiene ese gran desafío que ha sido muy complejo. Y bueno, lo que también han comentado Eduardo, que cómo cree que impactan las decisiones políticas en la propagación del virus. ¿Cómo podríamos evaluar eso? Sí, bueno, ha sido difícil. Hay ¿no es cierto?, los gráficos, han salido varios diagramas, ¿no es cierto?, y los vi por ahí que muestra cómo, o sea, y hay disciplinas que habla de la comunicación del riesgo. Eso en epidemiología se sabe también desde hace mucho tiempo. Hay periodistas que se han especializado en comunicación de riesgo, es importantísimo. Y eso entonces también es súper sensible y claramente no pareciera, no ha contribuido, digamos, esta cosa de ¿era caso estrecho o no? Digamos, hay que debiera estar en cuarentena o no, los ministros, en fin, la cosa de volver, nos podemos tomar un café, no nos podemos tomar un café. Yo creo que eso ha perturbado mucho a la población. Así que... Y eso existe también, ¿no? De nuevo, no hay que descubrir la rueda, eso está, el conocimiento está. Entonces echamos de menos un poco que no escuchar más hablar a la gente que sabe. Sí, quizás eso falta un poco de evaluación, digamos. Por lo menos a mí me queda esa sensación de que falta un poco de evaluación de las decisiones que se toman desde el punto de vista, no sé si estadístico, pero también desde otras áreas que se involucran. Lo que preguntan también son modelos de predicciones futuras. Si es que se está trabajando en eso y cómo se podría hacer. Sí, hay gente, hay un grupo importante. De hecho, a mí, digamos, pensaron que yo estaba en eso, pero yo aclaré que no estaba en eso porque me habían invitado a un conversatorio, digamos, pero hay un grupo de la Chile, de la Santa María, hay gente aquí de la Santa María, ¿no es cierto? Y que no sé si podrían contar a alguien más alguna experiencia, pero yo sé que hay,
gente que está trabajando en eso, ahí trabajan gente de matemática, probabilistas, digamos, y estadísticos también. Pero yo no es mi área, pero sí, sé que están. Profe, Sí, Eduardo. ¿cómo está? Que parece que se Bien, le fue gracias. algo Sí, ¿te sí, parece? sí, sí. Bueno, oiga, profe, muchas gracias por la presentación. Hay muchos comentarios en el chat, no sé si los podamos leer todos. Pero bueno, una de las preguntas también que hacen, vamos tratando de hacerlas como en el orden que van llegando, es que Carolina Casas dice, bueno, pregunta ella, ¿quiénes están trabajando en esto? ¿Hay industrias completas que requieren algunos parámetros probables, por ejemplo, turismo, seguro, educación, etcétera? Y si es que usted sabe si hay alianza para este tema con economistas, por ejemplo. Bueno, debiera haber, digamos, sí, no puedo así nombrar alguien específico, pero claro, a mí yo siento que, y que lo está, ¿no? Que debiéramos tener, como tú te dedicas a esto, tú esto, debiéramos tener así decenas de grupos trabajando en distintas áreas, que los hay, pero no sé si tan visibles todavía. Ya los conoceremos, pero también yo no soy testigo de todo lo que está ocurriendo. Yo justamente me he dedicado al área, digamos, más que me compete a mí, digamos, desde la ciencia de la salud, pero en el área, ¿no es cierto?, más del área de economía, seguro que hay grupos trabajando. Y ahí es donde, ¿no es cierto?, yo creo que los estadísticos, la ciencia estadística, digamos, tenemos algo que decir, algo que aportar. Yo he podido comprobar cómo hacemos un aporte, cómo hacemos una mirada distinta, cómo somos complementarios, ¿no es cierto? Aquí es trabajo en equipo, absolutamente. Ahí está, Felipe dice que si se puede levantar la mano, no sé si él quiere levantar la mano o... pero dice, No, era una gentil forma de decir que Ronnie está levantando la mano. bien. Sí. Lo que pasa es que estábamos viendo las preguntas del chat y Ronnie justo levantó la mano después de la pregunta de Carolina y justamente venía el turno de Laura. Entonces, o por lo menos yo lo vi cuando después de eso. Así que ahora voy a... No sé cómo solicitar reactivar el audio. Yo le activé el audio. Saludo a la Carolina. Sí, aquí. Gloria, Sí, Ronnie, ¿qué tal? mucho gusto, tanto tiempo. Sí. Mira, tengo una pregunta bien específica. No sé si tuviste los reportes del MinSal cuando ellos hacen sus mapas. Yo sé que tú tienes mucha experiencia en eso. Ellos ponen la misma escala en los tonos de los colores para Santiago que para todas las regiones. Eso significa entonces que si tú ves un mapa de las regiones con esas mismas escalas, son todos muy flat, ¿cierto? Son todos muy poco informativos. Entonces yo no sé yo sé que es un detalle, ¿eh? pero yo sé que tú has trabajado en la construcción urbana. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo o en que eso debería ser de manera distinta, digamos. Quiero saber tu opinión. Pucha, la verdad que debo confesar que yo los informes del ministerio no los miro, o sea, siento que no son un aporte. Sí, y lo otro que siento también es que en el ministerio yo he trabajado con la gente de geografía y ellos no están involucrados, que yo sepa, puedo estar equivocado, en esos informes. Entonces yo he visto, digamos, se pueden, los mapas, tú sabes, ¿no es cierto, Ronnie? También es algo sensible, digamos, las escalas son importantes, los colores son importantes, y entonces ese también es un área que está desarrollada, que hay información, tampoco, no es por falta de técnico, entonces, la verdad es que te digo sinceramente, yo no los uso, no son informativos para mí esos informes. Muchas gracias, Gloria.
María Soledad quería hacer hace rato una pregunta, después volvemos a las preguntas del chat. Hola, Gloria. ¿Qué tal, Sole? Oye, te pasaste, increíble cómo en el poco tiempo nos das una imagen súper completa de todo, del aspecto político como del aspecto data y todo lo que has hecho. Increíble, eso primero. Muchas gracias. Después tienes toda la razón si no en todo, en casi todo. Del punto de vista político, claro, a las sociedades científicas no nos han llamado. A mí me toca ser presidente de la Sociedad Matemática, me ha tocado estos 2 últimos años, y poco y nada nos han llamado a nosotros tampoco, solo a grupos particulares que han trabajado. A mí me tocó estar en ese seminario de modelos, y una de las cosas que ahí se dijo es que, y que tú lo repetiste súper bien, es que todo esto era local y a corto plazo, y solo podíamos entregar escenarios plausibles a largo plazo, pero que como en toda serie de tiempo, finalmente no puedes hacer más predicciones que a corto plazo. Y eso, y mi pregunta va porque uno maneja la data que tiene finalmente. En abril teníamos una data que yo creo que era insuficiente para ver o no pudimos ver qué es lo que, por qué no bajaba, o sea, siempre había indicios que no bajaba. Si yo te remontara a abril, ¿cuál era tu percepción en esa época a nivel, claro, a nivel global, más que a nivel local? A mí me tocó hacer un pequeño modelito en Punta Arenas y ahí pudimos ver que localmente las cuarentenas no funcionaban por otras razones súper de comportamiento humano local, súper local. Entonces, si yo te llevara a abril, ¿cuál era tu percepción en abril de lo que estaba pasando y qué sentías tú en esa época que faltaba? Está difícil. Gracias, Solo, por la pregunta, pero está difícil. Pero sí, o sea, primero un poco remontarse a la historia. Yo en mi cuerpo, digamos, recordé dos epidemias, ¿no? La epidemia del cólera en los años 80, que fue cuando yo trabajaba en el INTA. La sensación de que la epidemia de cólera, esa última epidemia de cólera en Chile, fue beneficiosa con el dolor que provocó, hubo personas, digamos, afectadas, por supuesto, pero fue beneficiosa. Hubo todo un programa, ¿no es cierto?, de higiene de las aguas, digamos, de plantas de tratamiento de agua. O sea, yo me acuerdo que un grupo de la Católica tenía un fondo de tifus, que tuvo que devolverlo, cerrar el proyecto porque se quedaron sin casos de tifus. Yo tenía eso en mente, la población, o sea, comunicación de riesgos claras. Son otros tiempos, sí, pero un manejo, un estado garante, digamos, de un manejo, bueno, serio, riguroso, científico, en fin. Después la epidemia de H1N1, que tuvo polémica y qué sé yo, pero también yo ahí conocí a la gente del Ministerio de Salud, liderados por la doctora Jimena Aguilera, también una cosa de todos trabajando y de comunicación. De nuevo, el tema de la comunicación es muy sensible, o sea, porque la población, yo esperaba eso en marzo, y esperaba eso en abril, yo confiaba en que eso se iba a producir, ¿no es cierto? Estamos todos trabajando por aplanar la curva, estamos todos trabajando, y esto se va a hacer, y jamás imaginé que iba a ocurrir lo que está ocurriendo hoy día, o sea, nunca, no. Pero entonces como que, es que ha sido bien doloroso ver cómo este manejo a puertas cerradas, digamos, dificultoso, digamos, donde estamos todos como afuera mirando lo que pasa, y después como pareciera como que incluso se han reído un poco de los modelos, de muchas, o sea, ha sido muy provocativo, algunas cosas han sido malas en el manejo. Entonces, yo esperaba otra cosa.
Gracias por la pregunta. Javiera Burgos dice que había una baja considerable en las atenciones de urgencia en todo el país, a nivel regional, no es por falta de registro. ¿Esto en qué medida podría impactar la mortalidad general? Ay, esa es otra gran pregunta, ¿no? O sea, es como, bueno, yo conté al principio, yo he trabajado en enfermedades crónicas, y al principio estaba celosa de esta epidemia que se robaba, se robaba la atención de todo el mundo, sabiendo que les iba a mostrar, pero no, digamos, de las miles de casos, ¿no es cierto?, de cáncer anualmente, de cardiovasculares, ¿no es cierto?, de sus primeras causas de muerte, de los problemas que tenemos con cirrosis, todavía muy importante de cáncer cervicuterino, en fin, tanto, ¿no? O sea, la realidad de las enfermedades crónicas en Chile no es un panorama muy auspicioso, aunque sabemos, por supuesto, que nos vamos a morir, eso es una certeza, ¿no es cierto? Pero, ¿qué va a provocar? Eso es de mucho interés. Sabemos que la gente entonces no está consultando y entonces claramente hay un movimiento en todos los riesgos, ¿no es cierto?, individuales y poblacionales, y entonces y es tan raro, ¿no? Nosotros por años todo curso de epidemiología parte hablando de la transición epidemiológica del país y cómo han disminuido la infecciosa y aumentado las crónicas, y cómo eso nos cambió de un día para otro. Eso es parte de las muchas cosas que vamos a tener que ver, el rol que juega la atención primaria de salud, ¿no es cierto?, en todo esto, y que no lo he mencionado, pero justamente una de las cosas que se dijo desde el comienzo de la epidemia era el rol en el territorio, ¿no? Mi amigo José Villarroel, que no sé si está por ahí, que es geógrafo, decía, ¿no es cierto?, el pensamiento global y acción local. La acción local tendría que haber estado en la atención primaria de salud, y entonces eso va a tener injerencia, el papel que juegan ellos, tanto en el manejo de las crónicas en este minuto, como ellos están ingresando, o algunas ya estaban, en el manejo de la pandemia también. Laura Mendoza dice: el testeo sin ningún orden, sesgado según accesibilidad, prevalencia en centros privados, por ejemplo, entregó información errónea. Pero claro, se sabe de los sesgos en el acceso, y eso también fue una partida mala, ¿no es cierto?, el problema de acceso al examen al principio. O sea, al principio o todavía, ¿no? Es que tendría que haber sido gratis, tiene que ser gratis. Y entonces la dificultad de acceso no está solo por el que puede pagar, sino que por la cantidad, los kits, digamos, que hay. Yo no sé, yo no he entrado en eso, no tengo noticias, digamos, de eso, pero sí se sabe que es diferencial por regiones. Entonces yo sé, y ahí está entonces también el temor de que haya un sesgo y que no estemos mirando todos los casos. Se sabe eso, digamos, también hay que aclarar que en ningún país se testea, bueno, hay algunas excepciones, pero casi nunca se testea al 100%, ni cercano, ¿no? Uh-huh. Hay otra... Carlos dice: ¿existen regiones o comunas donde ya se sabe que ocurrió el pic y se espera la llegada de una segunda ola? Bueno, ese es otro, perdón, me distraje con el chat, pero lo de las olas, claro, ese es lo que pasa es que este es un virus que tiene condiciones bien complejas, ¿no? Y eso también hay que decir, digamos, de la complejidad del virus, porque las personas susceptibles no, lo que nos gustaría, ¿no?, es que fueran muchas, pues, y resulta que eso es muy baja. Entonces, que hay inherente, lo que dicen es que esto llegó para quedarse y que entonces vamos a tener que aprender a vivir con el virus y que va a ser parte de la influenza, y lo que necesitamos es que, bueno, la vacuna, que es compleja de llegar, nosotros sabemos también de eso, ¿no es cierto?, de todo el proceso
científico, digamos, primero, para estar seguro que una vacuna, ¿no es cierto?, sin riesgo, que siempre puede haber algún nivel, y después en la producción de la vacuna, eso es muy complejo. La otra posibilidad es que haya algún tratamiento, que eso también, y eso pudiera, no sé si puede ser más rápido, pero ninguno de esos ha llegado todavía. Y entonces, claro, en Europa, por ejemplo, ahora están un poco más tranquilos, pero no vamos a estar tranquilos mientras no haya la posibilidad de cura de alguna manera. No sé si respondí muy bien. Sí, van comentando aquí. Hay otra comentario, digamos, que Vanessa dice: ¿qué tan viable ven como investigadores la posibilidad de tener muestras aleatorias en alguna población para investigar inmunidad o para estimar de mejor manera la incidencia del virus? Sí, absolutamente, eso hay que hacerlo, se ha estado haciendo, la Universidad del Desarrollo tiene un proyecto andando en esto y salieron justamente algunos resultados y eso lo que muestra que es muy baja la susceptibilidad. Y ¿se acuerdan que hubo hace poco un llamado concurso COVID-19? Y justamente yo participo en el grupo de la Universidad del Desarrollo, donde está la doctora Jimena Aguilera, en un proyecto, esperamos que nos vaya bien, aunque mientras elaborábamos el proyecto, lo que pensábamos, este tiene que ser un proyecto nacional, esto tendría que haber sido una encuesta nacional de la salud, se fijan de esas dimensiones, y tendría que haber habido un fondo especial, como lo hay para la encuesta nacional de salud, una encuesta muy importante para el país, o hacer una encuesta breve, digamos, un tipo de encuesta nacional de salud especial para el COVID, con un alcance nacional. Eso es lo que nos hubiera gustado, pero seguro que va a haber probablemente más de un proyecto en esa línea, y yo esperaría que al menos uno se ganara. Jorge Figueroa quería hacer una pregunta respecto de modelos de predicción. Jorge. Hola Gloria, ¿qué tal? Bueno, Mira. Agradecerte primero la presentación, súper clara y buena, y el entusiasmo puesto también en estas secciones. Muy, muy agradecido por todo. y tengo una inquietud en realidad particular con respecto a este modelamiento que he visto en algunos papers, incluso porque yo, a ver, según la gráfica, en diferentes regiones el comportamiento es como, ya dentro del mismo Chile, digamos, es súper diferente, digamos. Entonces, si uno trata de aventurar, digamos, un pic, cuando recién estamos en subida y no tenemos datos, digamos, históricos para poder decir hasta dónde va a llegar este pic y dónde va a empezar la bajada, no sé cómo se aventura eso. Y lo otro, si uno dice, bueno, es que nos basamos en otros países que han tenido a lo mejor que empezaron un poco antes que nosotros, resulta que también las políticas públicas son súper diferentes entre país y país, las realidades son diferentes en cuanto al número hasta de médicos, digamos, por persona, infraestructura. Entonces, yo digo, ¿se puede realmente hacer un modelo predictivo serio en cuanto a estadística cuando no tenemos datos de cuál va a ser la bajada? Y muchas veces veo una curva normal ajustada cuando realmente será que la bajada va a ser igual que la subida, digamos. Siempre me cuestiono cuando veo un poco los modelos estos. Por supuesto. Bueno, es que eso, los modelos siempre, bueno, nosotros sabemos en estadística, ¿no es cierto? Hay un dicho estadístico que dice, todos los modelos son malos, pero algunos sirven. Y esa es una realidad, nosotros siempre hemos sabido eso. Y bueno, y por eso creo que somos importantes, porque entendemos eso. Entonces, por eso es que a mí me gustaría, y tiene que haber una mirada local, por eso yo hago el énfasis en eso. Aquí no puede haber un modelo. Entonces debieran haber grupos por regiones, ¿no es cierto?, que estuvieran estudiando esto. Y la verdad, y claro, y la Sole se acuerda, dice, postularon 1055 proyectos y creo que el financiamiento, no sé, decían, es bajísimo. Entonces, claro, aquí debiera también haber, sí, 30. Debiera haber, ¿no es cierto?, un empuje, ¿no? Aquí estar volcándose hacia la creación de grupos, porque de nuevo, esto llegó para quedarse,
Y bueno, hablan, ¿no es cierto?, que este no va a ser el último coronavirus, ¿no es cierto? Y vienen más, entonces esto tiene que ver con toda una cosa planetaria, ecológica, en fin. Los modelos siempre, los que hemos trabajado con modelos, sabemos que podemos. Por eso yo, por ejemplo, yo al principio yo dije, yo no voy a modelar, esto es inmodelable, pero sí voy a estar ahí para, o sea, y eso no quiero decir nada contra los que modelan, porque sí creo que tiene que haber grupos modeladores, que imaginan distintos escenarios, que proyectan, y hay una retroalimentación entre de varios niveles, a nivel específico, a nivel global, capacidad, pensamiento, crítica, conversación, discusión. Eso es lo que requerimos, absolutamente, pero no cerrar la puerta y también decir, bueno, los modelos no sirven para nada, no, tiene que haber una conversación porque va a retroalimentar el que trabaja en los modelos, en los parámetros que funcionan bien, en los que no funcionan bien, en, qué sé yo, el análisis de sensibilidad. Bueno, es hacer ciencia y ahora tenemos la oportunidad de hacer ciencia como in situ, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad. Yo también soy positiva en pensar en que esto es una oportunidad positiva, que aquí pueden salir cosas buenas. Todas las epidemias, todas las tragedias, digamos, traen algo bueno. Yo esperaría que de aquí, y eso es lo que me gustaría que nosotros como sociedad lo impulsáramos. Y por eso felicito de nuevo a las 8, digamos, la invitación y que lo hagamos, porque además, fíjense en la convocatoria, a los congresos, ¿no es cierto?, es tan difícil ya moverse, esto no tenemos que movernos. La verdad es que tenemos muchas posibilidades de que esto, de fortalecer grupos. Gracias, Gloria, por la respuesta. Gloria, una consulta, creo que ya lo respondiste en parte. Posiblemente también tiene que ver habla Felipe Osorio, con la forma que tiene uno, la perspectiva que tiene uno de ver todo esto. Yo he visto varias personas que han intentado modelar y se han descorazonado en virtud de lo poca respuesta que se ha recibido por parte de las autoridades, y es lamentable desde ese punto de vista. Entonces, y eso puede llevar a que mucha gente diga, bueno, ¿para qué? Porque muchas de estas cosas, muchos de estos grupos están trabajando más bien que yo me imagino que lo mismo en tu caso, estás trabajando nada más que por el amor al arte, digamos. Entonces, de repente, yo no sé cómo uno podría motivar a las personas a no tirar la toalla, digamos. Sí. Medio que lo dijiste en algún momento, ¿cierto? Yo le había levantado la mano hace un tiempo. Pero a mí ese tipo de situaciones me preocupa. Yo, al contrario, soy más pesimista en algunos aspectos. Al igual que tú, creo que esto llegó medio para quedarse. Sospecho que van a haber más olas posiblemente en próximos años. Y uno puede prever eso, digamos. Entonces, ¿cómo hacer que no perdamos el foco? Sí, yo creo que, bueno, ahí, bueno, las actitudes de cada una, ¿no es cierto?, en hacer esto, ¿no? Yo me encanté, digamos, cuando, la verdad, yo estudié estadística sin tener idea de lo que estaba estudiando, en esos años no había tanta información, pero yo cuando entré a trabajar en el INTA realmente me sentí, pucha, tan realizada, me gusta mucho lo que hago y por eso ahora también me involucré en esto porque me gusta mucho. Creo que hay ciertas actitudes, digamos, para el trabajar con datos, porque es frustrante, pero es un área, que en muchos países, ¿no es cierto?, es fuerte, y yo creo que a nosotros nos falta fortalecer. Entonces, bueno, sí, claro, van a quedar algunos en el camino, yo sin duda, pero creo que es una oportunidad para que algunos se encanten y trabajen más, y bueno, y que no sean escuchados ahora
yo creo que como decíamos, ¿no? Como esto va a quedarse, si no es ahora, va a ser para la próxima, pero creo que la posibilidad de trabajo conjunto, de iniciativas internacionales, yo he visto, por ejemplo, alguien hizo un llamado para recoger las políticas de gobierno en distintos países, y, ¿no es cierto?, y veo que ahora tienen, no sé, más de 100, han reunido, o sea, las posibilidades de conjugar grupos grandes de personas haciendo cosas parecidas es inmensa. No sé, pues ahora también estos conversatorios, ¿no es cierto?, yo tengo contacto con Pilar Díaz de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba, y está la idea de hacerlo internacional, y no es tan difícil, ya no tenemos que viajar, así que, no, yo creo que se puede. Sumándome a los comentarios de la profe, yo creo que instancias como estas ayudan a eso, pues, a motivar a que más gente se interese, quizás no solamente en la parte estadística, también combinar cosas, distintas áreas que de repente uno no tiene conocimiento tanto de la parte epidemiológica, o las mismas personas, no sé, que trabajan en cosas de salud pública, o la misma gente que busca evaluar políticas públicas, también son instancias para incorporarse al debate. Creo que hay algo que faltó, algo del chat, que Javiera Burgos dice que se dice que el Ministerio de Ciencia está respecto del informe de las disfunciones, ¿sí? Porque como que las metodologías de información de la cantidad de funciones ha sido bien móvil esta semana en particular, entonces es un poco... ¿Cómo podemos considerar esa información para el análisis? Bueno, eso Sí, yo espero ¿puedo que algún aclarar día... la pregunta? Sí, sí, claro. Te Sí, escuchamos. gracias. Mira, lo que pasa es que a mí me llamó mucho la atención el tema de que el Ministerio de Ciencia empezó a hablar del asunto del conteo de funciones y de un aparente cambio en la metodología, que todos sabemos que la metodología que le llaman es la CIE 10, las reglas, el principio básico, todo eso que te permite establecer la causa básica de función, que es la condición o evento que desencadena tu muerte. Entonces, hoy leí en el EMOL que quieren aplicar inteligencia artificial, nube de palabras, a los certificados de función que vienen del registro civil. Entonces, me suena que a mí como bioestadística, me preocupa mucho que sea comparable nuestras estadísticas con el resto del mundo. Nosotros somos países que reportamos a la OCDE. La OCDE, cuando nos pide indicadores de salud y de mortalidad específicamente, nos manda los códigos CIE 10 que tenemos que reportar. Entonces, esto es súper importante. No sé a qué nivel se está conversando esto, pero si alguien lo puede transmitir, es mi duda. Y ojalá saber la opinión, por supuesto, de Gloria sobre esto, que tiene tanta experiencia. Gracias. Bueno, aquí yo no me atrevo a darle para ello, pero hay gente que sabe mucho más que yo, que puede hablar si se siente cómoda hablando, pero bueno, es un tema muy sensible. El sistema de estadísticas vitales, bueno, lleva décadas, ¿no es cierto? Y yo por eso quise decir, no es por azar ni por técnicas nuevas que tenemos el prestigio internacional que tenemos. Hay conocimiento para esto, hacerlo como se hace en todos los países. Hay conocimiento y hay compromisos. La verdad es que ha sido muy doloroso para los que usamos la estadística de mortalidad, y estoy segura para las que las generan, el ver lo que está pasando. El primer quiebre y la sorpresa fue cuando el Registro Civil de Identificación publica los datos, y ellos, por eso yo insistí en que el órgano oficial, ¿no es cierto?, es el Ministerio de Salud. Esto es necesario, requiere una validación, y algo que no dije, pero es obvio, pero quizás no.
es que nosotros, el cuerpo humano, ¿no es cierto?, genera muchas variables para nosotros los estadísticos, ¿no? Son muchas variables y muchas variables que cambian. La generación de las causas de muerte, ¿no es cierto?, el llegar a una causa, son varias, siempre sabemos que son, ¿no es cierto?, lo que desencadena la muerte, un proceso, pero están las demás, y en las crónicas, por ejemplo, eso es muy importante, porque, ¿no es cierto?, está todo lo de que uno le puede dar un infarto, pero tenía diabetes o tenía cáncer, en fin, hay causas múltiples de muerte, hay todo, eso existe, el conocimiento en el manejo de esos datos existe en el país, está montado el sistema de fama mundial, no lo decimos nosotros. Entonces, recurrir a cualquier cosa nueva, a mí me parece un despropósito. O sea, ya sabemos cómo hacer las cosas. ¿Por qué hacer una cosa nueva? No le veo, no le veo. Así que no sé, y doy la palabra porque yo sé, no quiero nombrar a los que están aquí, porque yo sé que hay personas que saben mucho que están aquí y que pueden querer decir algo. Claudio, ¿quiere comentar algo? Le pedí solicitud para activar el audio. Mientras esperamos a Claudio, Felipe Osorio comenta que... bueno, Felipe. Claudio Vargas. Claudio. Bueno, felicitaciones, Gloria. Bueno, yo estoy en la trinchera, yo trabajo en la posta central y también hago estadística por otros lados en la USACH. Y efectivamente lo que dice Gloria, o sea, esto de que el Ministerio de Ciencia tome esto, me parece inaudito. Sin embargo, soy optimista. Yo al revés de este foro que está muy pesimista, yo creo que esto al final va a decantar bien. A mí el CEREMI todos los días me pide validación de certificado de función, porque efectivamente esto a diferencia de lo que dice, esto no es lo mismo que hace ahí, estoy viendo a Daily Piedra, que una imagen icónica del DAIS. Esto no es lo mismo, ¿no es cierto?, que después lo procesa Daily y lo procesa la gente del DAIS. O sea, pero aquí, bueno, lo que yo vi hoy día, un turno así de fallecidos, ¿no es cierto?, el grueso era coronavirus, era lo que produjo la muerte, digamos, ¿no? O sea, pero sabemos que, por ejemplo, la influenza a veces va para atrás, o sea, tenemos que usar métodos estadísticos para estimar cuánta gente fallece de influenza. Perdón. Ahora con el coronavirus es brutal el coronavirus, o sea, yo eso lo puedo decir, es brutal, es tan brutal que uno sabe que esa persona falleció de eso, o sea, que la diabetes, la hipertensión fueron efectivamente factores asociados, y que quizás tuvieron que ver con que le diera de esa manera brutal el coronavirus, pero la brutalidad de la neumonía por coronavirus o del tromboembolismo pulmonar o de lo que sea, y eso es muy imposible que con nube o con, no sé, eso va a aparecer. Yo no tengo ninguna duda de que esa información va a estar, y de hecho el hecho que hayan aumentado de un momento a otro, esto sin duda que va a aparecer. No estoy tan convencido, por ejemplo, de todas estas cosas que han aparecido antes, digamos, que en marzo nosotros no veíamos esto, pero ahora es una realidad palpable, diaria, todos los días lo tenemos, así que es imposible que esto se pueda, por decir, de ninguna manera va a ser posible ocultarlo. Y yo tampoco creo que haya mucho sentido ni haya gente que esté pensando en eso seriamente, porque es imposible. Eso nomás quería decir. Gracias, Claudio, gusto de saludarte. La última cosa, pero eso tiene que ver con otra cosa, con lo de los modelos. Yo creo que hay cosas que hay que discutir en los modelos, ¿no? Hay una cosa que es central, que yo creo que la Gloria lo ha dicho más de una vez aquí, en esta conferencia. Los modelos la dinámica son regionales, a veces incluso son locales, son de una comuna o de varias comunas. Entonces, modelar, por ejemplo, Chile completo es un despropósito también. Yo creo que eso es perder el tiempo.
hay que modelar la dinámica local. Eso, en mi opinión, eso es claro. Eso. Sí, bueno, y ese es el método epidemiológico de terreno, ¿no? No sé, modelar, yo digo modelar, mirar los datos a nivel local es importante, no se puede perder. Y eso es lo que decía, ¿no es cierto? Tiene que tener varias capas. Pero voy a volver a lo que decías, Claudio, porque creo que sí es muy importante estar clara de que este es un sistema distinto al sistema, ¿no es cierto?, que hace el DEIS día a día, ¿no es cierto?, de procesamiento de los certificados de función. Pero lo que yo sí esperaría es que los protocolos que emanen, protocolos nuevos, lo que salga de aquí, sea con la gente que sabe. Eso es lo único. No estoy diciendo, sí, lo tenemos que hacer y en 2 años más vamos a tener las estadísticas de mortalidad, porque eso no sabemos que no funciona, que no tiene sentido en este minuto, pero de ahí a hacer 9 palabras, francamente, hay una distancia grande. Sí, Danuta, ¿quiere hacer un comentario? Sí, gracias. Si es que no quisiera molestar, no sé si me escuchan. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Danuta. Ok. Lamentablemente este tema, yo no leí esa parte, Javiera, de la 9 palabras, pero me la podía imaginar. Es más o menos lo que hizo hace como más de un mes el registro civil, que buscó ciertos términos porque le había llegado una solicitud de información por ley de transparencia. La verdad es que muy poca gente, y lamentablemente dentro de nuestro sector también, cuando digo nuestro sector me refiero al sector salud, muy poca gente sabe o entiende qué es lo que contiene el certificado de causa de muerte que forma parte del certificado médico de defunción, que es una sección de ese formulario. Y esa es una sección diseñada con una lógica específica, donde hay una relación temporal y causal entre los términos diagnósticos que se coloca en cada línea. No es indiferente colocar en la línea A, en la B o en la C, o en el punto 2 romano, los distintos diagnósticos. El segundo componente de esto es que lamentablemente en la mayor parte, lo digo con harto dolor, de las escuelas de medicina de nuestro país, no se enseña a los médicos a certificar causas de muerte. Por lo tanto, se encuentran con este documento cuando empiezan a trabajar y tienen que llenarlo, y por supuesto que no comprenden el tema de la secuencia. Esta era la oportunidad, por supuesto, de haber difundido ampliamente a los médicos manuales de certificación médica de la causa de muerte, manuales específicos sobre COVID-19, con todas las recomendaciones recibidas desde la Organización Mundial de la Salud, que empezaron a fines de enero. Sí, es que esto no es, o sea, no se hacen estas cosas sin prepararlas previamente. Por lo tanto, cuando apareció la primera defunción en el país, se tenía entera claridad de toda la normativa que había que aplicar, porque aparte de las reglas de la CIE 10, y por si acaso, insisto, la CIE 10 para todos es la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud. En su 10ª revisión tiene 120 años de existencia. Claro, empezó en 1893. Esa fue la primera edición, la primera revisión de la clasificación. Y además de esas reglas que son bastante estrictas, y quien quiera mirarlas las puede ver en el volumen 2 de la clasificación, edición de 2018, porque las ediciones anteriores ha habido cambios, digamos.
de las reglas, pero es un cambio a nivel internacional. Entonces, además de eso, la OMS empezó a entregar recomendaciones a los órganos estadísticos de salud y a quienes se ocupan de las estadísticas de causas de muerte ya a partir de fines de enero. Así que en Chile el DEIS estaba completamente preparado para responder a estas necesidades de codificación. Entonces, en primer lugar, lo que se hace al codificar la causa básica de muerte es un razonamiento lógico reglado de cierta complejidad, no es un razonamiento lógico muy sencillo. Las reglas no son 2 ni 3, son más. Bueno, y con eso se llega a definir cuál es la causa básica de muerte en cada caso. Ustedes dirán, bueno, existe un software para eso, pero por supuesto que existe. Es decir, en el mundo de hoy sería absurdo que no contáramos con un software. El software que el señor ministro de la Ciencia quiere construir existe. Y es un software que se construyó en un lapso bastante largo de trabajo. Recuerdo que con Daily estuvimos en una reunión en Washington, creo que en 2008 o algo así al respecto, con Daily Piedra, que está aquí también. Y eso viene de lo que fue el antiguo sistema de codificación asistida por computador en Estados Unidos, que no importa cuál es, pero esto se desarrolló con varios de los más o menos 20 centros colaboradores de clasificaciones de salud que tiene la OMS en el mundo. ¿Y por qué tienen que ser tantos y podrían ser más? Bueno, porque la clasificación depende del idioma en la que se esté trabajando. Entonces puede haber errores y eso todo se unifica, hay reuniones anuales, etc. Es una cuestión bastante larga. El tema es que todas esas reglas y todas esas recomendaciones, Daily, que es quien ha estado codificando las muertes por respiratorias desde el comienzo de la pandemia solamente, y que al día de hoy las tiene listas de la base de datos del registro civil que bajó el lunes, y al día de hoy todas esas están codificadas, no son 3 ni 4, por si acaso, son muchas más, está trabajando ella a marcha forzada, pero lo interesante es que no está participando otra codificadora, solo ella, ¿no? Eso garantiza bastante la reducción de la variabilidad en el proceso de codificación, es bien importante. Por lo tanto, hoy día, si consultamos la base de datos del DEIS, veo también que está participando aquí el jefe del DEIS, don Carlos Sanz. Si damos a conocer esa información en una presentación adecuada, que ellos son perfectamente capaces de hacerla, es posible que podamos cerrar esta controversia tan rara de que el Ministerio de la Ciencia va a aplicar una nube de palabras, pero es algo horroroso pensar en una nube de palabras cuando hay que ceñirse a un razonamiento lógico complejo y sobre una estructura lógica de conceptos. ¿Sí? Son los dos elementos. Y eso es lo que sucede, digamos, cuando se codifica la causa básica de muerte. Y como felizmente hoy se usa un software, ya podemos tener causas múltiples, porque se codifican todas las palabras que están escritas en la parte causa de muerte. Y última recomendación de la OMS fue que los certificados que fueran de COVID-19, que por cierto no son los 4 o 5 términos que el ministro de la Ciencia cree, sino que bastantes más, que esos sean revisados manualmente uno a uno. Y eso es lo que en el DEIS se está haciendo. O sea, absolutamente ceñidos a la recomendación de la OMS, que además va a garantizar la comparabilidad internacional, la preocupación que tiene la Javiera, que dice que a lo mejor no
vamos a tener, no, estos otros datos que salen, no son unos datos que salen. Y además no son de esta fuente. O sea, desde que empezó la información diaria a la prensa que emiten las autoridades, nunca han usado la fuente de datos DEIS. Eso es todo lo que puedo decir. Gracias. Muchas gracias, Danuta. La doctora Raj, para quien no la conocen, ella, sí la había mencionado, sí. Bueno, ella dirigió, ¿no es cierto?, el departamento del DEIS por muchos años, es realmente la persona que más sabe, ¿no es cierto?, así que es un honor que esté aquí, es un honor que escucharla, Danuta, muchas gracias, porque además, bueno, yo puedo dar absoluta fe, digamos, de la confianza que te tenemos, de lo que tú nos puedes decir, digamos, nos importa mucho. Así es que, claro, bueno, y ya está dicho, ¿no? El conocimiento, el trabajo está. Entonces, bueno, esperamos que esto llegue a un buen término. Comparto y agradezco las palabras positivas de Claudio Vargas también, de decir que esto va a mejorar, de que va a estar bien, de que va a reinar, digamos, la cordura. Eso esperamos, ¿no? Gracias. No sé cómo... Ah, perdón. Solamente algunos comentarios para ir cerrando, yo creo, ya la sesión. Bueno, comentando, Carolina Casas comenta que claro, hay algo que respecto a lo que comenta Danuta, es que uno asume que los datos administrativos están libres de error, y el error de medición, de registro. Y que eso también quizás, y agregando a lo que comentaba Carolina, que quizás en vez de confiar en un solo codificador, debería haber más codificadores y poder calcular la confiabilidad intercodificador de forma más periódica y así monitorear la calidad de la codificación. Quizás sí, bueno, eso se hace. No, eso se hace, pero en estamos hablando de un caso puntual ahora, ¿no? De que en este caso puede ser mejor, no hay tiempo, digamos, y entonces, bueno, también presentarles entonces a usted, a Daily Piedra, es una de las codificadoras con más experiencia, ¿no es cierto?, el del departamento del DEIS, del MinSal, y que ella también esté a cargo, o sea, que esté a cargo, que esté haciendo el trabajo que esté haciendo y que pueda ser utilizado, también da plena confianza. Como, a mí yo lo noté porque Danuta dice razonamiento lógico reglado. No pasa solo por el computador, tiene que haber todavía la inteligencia artificial, se nos cae, necesitamos una persona con experiencia, que sea capaz de leer esas líneas, porque yo lo he visto, no lo he hecho nunca, y todavía no lo entiendo, pero es complejo, porque los seres humanos, o sea, porque por eso decía, los seres humanos no somos unicelulares. Claro. Yo creo, yo necesito cerrar porque también tengo otras, me juntaron 2 presentaciones hoy día. Sí, muchas gracias, profe Gloria, por aceptar la invitación. Y bueno. Pero quería decir solo un minuto solo para decir, es que, bueno, mi colega Alex Soto, que le agradezco, se acordó, fíjate, y me dio nervio, me lo dijo al principio, me dice, hoy día se cumplen no sé cuántos años ya de la partida de nuestro querido Francisco Torres, profesor de la USACH, alumno, profesor, colega, amigo, muy, muy querido, muy recordado, que trabajó por la Sochi muchísimo, que trabajó con nosotros, trabajó con la Sole, conmigo, fue mi estudiante, fue mi amigo, fue mi colega, fue una persona muy importante para mí, y cuando Alex me puso al principio, te lo agradezco, Alex, que hoy día era el aniversario, como que me dio, bueno, pensemos que ha sido bien y que él ha estado con nosotros, su espíritu está con nosotros, de Francisco, y por supuesto de la Pilar Iglesias también, no la podemos dejar de nombrar.
Si hay estadísticos jóvenes por ahí que no saben quiénes son, por favor pregunten. Bueno, vamos a hacer la sesión en honor a él. Sí, Ya, muchas gracias a conocerlo y excelente persona. Así Muchas que gracias. en honor a la sesión y muchas gracias nuevamente, profe Gloria. Esperemos que no sea la única vez que esté con nosotros. Y muchas gracias a todos los participantes por las preguntas y bueno, dejarlos invitados, solamente lo último, dejarlos invitados en la próxima sesión que va a estar Felipe Lorrieta de la Universidad de Santiago de Chile, con la presentación SARS-CoV-2, desafío en la vigilancia de la pandemia en Chile. Investigador joven que está desarrollando un grupo de investigación de epidemiología en la USACH, entonces quedan todos cordialmente invitados a la próxima sesión. En la página web de la SOCHE y en las redes sociales van a encontrar el formulario de inscripción. Así que nuevamente, profe, muchas gracias y muchas gracias a los participantes y esperemos que sigamos fortaleciendo estas redes de contacto y de comunicación entre todos los que estamos interesados en unificar tantos temas que se deben alinear para el estudio de la pandemia. ¿Sí? Así que muchas gracias a todos nuevamente. Un abrazo. Muchas Nos vemos gracias. en la próxima sesión. Feliz, entonces nos vemos el próximo miércoles. Sí, la esperamos. Esperamos a todos también. Que estén bien. Muchas gracias por todo. Todavía estás grabando, Inés. Ay, perdón.